viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Quiero que busquen en la palabra de Dios el profeta Habacuc. En el primer capítulo, los primeros versículos de este libro profético del profeta Habacuc, dice de esta manera la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias? Destrucción y violencia está delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Por eso sale torcida la justicia. Hemos leído unos versículos, la introducción de una palabra profética, una visión que Dios da al profeta Habacuc en un tiempo sumamente complicado, difícil para el pueblo de Israel. Después de un tiempo hermoso donde Josías hizo una reforma conveniente y necesaria, el paso del tiempo, las cosas se van desvirtuando y las cosas importantes se van abandonando, van desarraigándose de aquello que nos pone delante de Dios y se van deslizando aquello que nos pone bajo la atmósfera de la mentira y de la injusticia. El tema que en esta mañana quiero compartir con ustedes es la ceguera de la injusticia. Observando y leyendo detenidamente los 3 capítulos de Habacuc, me he dado cuenta que estamos viviendo unos tiempos muy similares a los tiempos del profeta que resalta la palabra del Señor, donde abundaba la violencia, la extorsión, el robo, la corrupción. Y uno observa, oye y mira lo que está pasando alrededor de todo el mundo, y es como un reflejo de lo que el profeta Habacuc nos está enseñando. Y el pueblo de Israel tenía su corazón contaminado, y siendo el pueblo ungido de Dios, habían olvidado los privilegios y se habían entregado a toda clase de desórdenes sin importarle el daño que podían ocasionar a la propia gente del pueblo de Israel, robando, extorsionando y actuando con violencia, con pleito. Entonces leemos, y lo primero que dice, la profecía que vio, porque realmente lo que Dios le da al profeta Habacuc es una visión. Le hace ver una realidad amarga para el profeta, una realidad muy confrontativa para este hombre que era un hombre de Dios, que amaba al pueblo de Israel, que tenía realmente un corazón de servicio en beneficio para el pueblo, pero Habacuc no estaba sabiendo ver la realidad de la condición del pueblo de Israel en ese momento.
Y cuando Habacuc recibe la visión y recibe de parte de Dios lo que él va a hacer, que va a levantar a los caldeos, un pueblo terriblemente opresor, violento. Dice que sus caballos eran veloces como leopardos, tenían agilidad como águilas. Era un ejército terrible que venía a confrontar la situación desequilibrada, desordenada, inicua del pueblo de Israel. Un pueblo injusto viene a confrontar la injusticia de un pueblo que ha caído en el engaño, se ha cegado en una realidad histórica y está viviendo simplemente de anagramas de lo que el pueblo de Israel es en sí, pero la realidad es que estaba actuando con perversidad, estaban extorsionando, robando, estaban actuando con violencia entre el mismo pueblo. Cuando Habacuc se percata de lo que Dios quería hacer, él en primera instancia no se da cuenta y se queja a Jehová, se queja de que él clama y no hay respuesta, se queja porque él no está viendo lo que Jehová ve, porque Dios mira el corazón de las personas. Él ve con claridad la perversidad que hay en cada familia, el resentimiento que hay en los corazones, el odio, los rencores, las envidias, la sed de venganza. Jehová ve todo eso. Y eso es lo que Dios estaba viendo en ese momento triste para el pueblo de Israel. De la siembra y la cosecha. De la misma manera que Dios, a través de la inspiración del Espíritu Santo, habla por boca del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 5. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo recogerá. El que siembra para la carne recogerá corrupción y muerte. El que siembra para el Espíritu recogerá vida y paz. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que estaba actuando, iba a manifestarse y actuar la justicia de Dios frente a la injusticia de un corazón corrupto y contaminado de su propio pueblo. Y Dios permite que otro pueblo idólatra, otro pueblo injusto, confronte la injusticia. Y antes he dicho de que estamos viviendo tiempos muy parecidos a los tiempos de Habacuc. Estamos viendo la corrupción del pueblo, de los gobernantes, por todos los lugares, de todas las maneras, de todas las formas. Estamos viendo las injusticias, los pleitos, estamos viendo las violencias, estamos viendo las masacres, las matanzas de gente inocente y no nos damos cuenta. Y en medio de este panorama, lo mismo que dentro de los panoramas que el pueblo de Israel se encontró, en medio de este panorama está la iglesia del Señor. Aquella que ha sido declarada como la luz del mundo. Aquella que ha sido declarada como la sal de la tierra. Con una misión y una función sumamente importante para estos días donde la violencia y la maldad va en aumento y la corrupción. Pero parece ser que no estamos entendiendo bien. Lo mismo que el profeta Habacuc no entendió. Parece ser que todo se limita a queja y a reproche. No entendemos que Dios quiere hacer algo. Dice que una obra que cuando Él la hiciere,
a muchos le costará creerla. Y es lo que está escrito. Pero el propósito de Dios es que dentro de ese choque de injusticia saliera lo que realmente tiene que salir. Y el centro del mensaje de los 3 capítulos es este: más el justo por la fe vivirá. Pero este versículo se menciona dentro de un contexto de la realidad de la corrupción, de la violencia, de la extorsión, del robo del pueblo de Israel, que iba a ser confrontado por otro pueblo más fuerte que él y que lo iban a extorsionar, los iban a robar, los iban a cautivar. Era el pago a su mal hacer. El centro es: más el justo por la fe vivirá. De hecho, en Romanos, en la inspiración también de Dios, en boca del apóstol Pablo, también nos recuerda, más ya en la dispensación de la gracia, en el tiempo que nos ha tocado a vivir a nosotros, otra vez el mismo mensaje: más el justo por la fe vivirá. En Hebreos, en el capítulo 10, verso 37, quiero recordar, en adelante también dice, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Aquí, hermano, yo he titulado este mensaje La ceguera de la injusticia, y lo he titulado así porque el Señor me ha puesto este sentir. ¿Cuántos justos que han sido justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y lavados sus pecados con la sangre preciosa del Cordero, por no saber mantenerse en la visión de la justicia de Dios, en la visión de la justicia de Dios, han contaminado sus corazones por acciones injustas y han permitido que se levanten resentimientos y durezas en su corazón, que el mismo germen pecaminoso que está en el corazón de los injustos ahora está en el corazón de aquellos que habíamos alcanzado una justificación, pero que nos hemos dejado contaminar porque no hemos sabido permanecer en la fe del Hijo de Dios. Hemos permitido que nuestro hombre carnal, nuestro viejo hombre, se levante para juzgar la injusticia de otro, y no nos hemos dado cuenta, pero se ha levantado un sentimiento de odio y rencor y sed de venganza en nuestros corazones. Yo he tenido que oír en estos tiempos donde hemos vivido momentos muy delicados, tristes y penosos por actos terroristas, la muerte de niños y la muerte de familias enteras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy fácil, y por eso el diablo lo sabe, y él impulsa esta semilla para contaminar el corazón del justo, para que la justicia no prevalezca, sino que prevalezca la injusticia. Mire, en la definición del diccionario de la Real Academia, hablando de la justicia, una de las explicaciones dice: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Hay más explicaciones, pero esta es la que he escogido para que entendamos lo que es la justicia. Lo repito otra vez: principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Y la definición de la palabra injusticia, solamente hay una explicación. Curioso. Dice: acción contraria a la justicia. Acción contraria a la justicia. Y lamentablemente y tristemente, aquellos que tenemos el don de la justicia de Dios,
Porque hemos sido justificados no por nuestras obras, sino por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Debiendo mantener la responsabilidad de vivir la justicia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo hace un paréntesis en el Sermón del Monte, y terminando ahí en la conclusión de ese sermón, en el capítulo 6, verso 33, dice: mas buscar primeramente el reino, el gobierno de Dios y su justicia. Y hay una promesa hermosa y muy poderosa: y todas las demás cosas. Si nos metemos en el contexto, ¿a qué cosas se refiere? A todas las cosas que nosotros necesitamos, como el alimento, el vestido, el cuidado, la protección. Dios dice: y todas las demás cosas os serán añadidas. ¡Qué tremendo! Habacuc estaba sumamente confundido, y él le presenta su queja y le presenta su reproche, y Jehová le contesta. Y quiero que lean conmigo en el capítulo 2 y en el versículo 2 la respuesta. Dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. En medio de la queja, en medio del reproche, porque el profeta no estaba entendiendo cómo Dios iba a obrar, cómo iba Dios a terminar con la injusticia de su pueblo, enviando a un pueblo para que lo masacrara. Era una situación que para nuestro entender es complicado. Por eso Pablo, cuando está escribiendo también en el libro de Romanos, en el capítulo 8, verso 27, dice, y sabemos por qué. Porque Dios lo ha declarado. Que los que aman a Dios, todas las cosas. Porque miramos dentro del prisma justo, humanamente, juzgando, o injusto. Lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Lo que nos satisface o lo que nos duele. Todas las cosas nos ayudan a bien. Jehová es un Padre amoroso. Y hay una claridad en el amor del Padre. Y de la misma manera que Jesús enseñaba diciendo: si vosotros, siendo malos padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará todas las cosas? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. La visión que Dios le da al profeta Habacuc es que de entre ese pueblo contaminado, corrupto, violento, Él quiere sacar su remanente de gente que en medio de la prueba de la injusticia han respetado la justicia de Dios. Por eso el justo por la fe vivirá. No se trata, hermanos, que nosotros nos dejemos arrastrar
Y yo, cuando meditaba en esta palabra, Dios me hacía profundizar hasta el punto que dentro de esa manifestación violenta de maldad, de odio, si un día en mis propias carnes tuviese que sufrir una injusticia tan terrible de que en una acción violenta me quitaran un ser querido, es muy difícil que nuestro corazón no se quede dañado, resentido, endurecido. Es muy difícil que dentro de esa injusticia no haya una reacción injusta. Muchas veces leemos la palabra de Dios y créanme, hermanos, que muchas veces nos quedamos un poquito como a la puerta de entender toda la revelación de Dios y tener una visión correcta de todo. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros estamos muy apegados a la vida terrenal y a las cosas terrenales. Y es muy difícil levantar el vuelo y experimentar la realidad y las riquezas espirituales cuando estamos tan apegados a las cosas materiales de la vida. La Biblia nos dice que aquí estamos de paso, que esto es un peregrinaje, pero nosotros actuamos como si fuéramos a vivir toda la vida aquí en la tierra. Y dentro de este mismo contexto miserable, donde el hombre carnal continuamente es tentado por las pasiones y las tentaciones de la vida. Por eso es tan importante. Hay una claridad. Y antes de que Dios levante a un pueblo injusto para confrontar tu injusticia, medita en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que por amor ganó tu justificación. Usted y yo ahora lo único que tenemos que hacer es permanecer en la justicia de Dios. ¿Cómo surge la palabra, el pensamiento, la idea? ¿Cómo yo voy a permanecer en la justicia de Dios? Tomándome en serio la palabra de Dios y obedeciendo y creyendo a la palabra de Dios. Por eso es que el justo por la fe vivirá. En esta respuesta que Dios le da al profeta Habacuc, le da 3 órdenes. La primera es: escribe la visión. Hay cosas que no nos gustan, que quisiéramos pasar de largo, que quisiéramos no acordarnos de ellas. Pero el Señor le dice: escribe la visión. Porque hay cosas que tienen que quedar escritas para testimonio del cumplimiento de la justicia de Dios. Cuando el pueblo de Israel andaba confundido y sin saber qué hacer, dice: ¿qué haremos? ¿Daremos sacrificios a Jehová? ¿Ofreceremos holocaustos de carneros, de ovejas? Aún el fruto de nuestra simiente, dice: oh, hombre, tú sabes lo que Jehová pide de ti, y es hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Muchas veces, hermanos, no nos damos cuenta, pero por los choques de la injusticia, nosotros hemos sido golpeados, desequilibrados, y cuando levantamos la cabeza, no nos damos cuenta, pero ya estamos pensando injustamente. ¿Y qué diferencia hay ahora entre aquel que hizo la maldad o tú que ya estás pensando en la venganza y en la maldad?
Por eso es tan complicado entender cuando el apóstol Pablo dice, si tu enemigo tiene hambre, Romanos 12, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Y este es el trabajo de la iglesia, de la semilla de la gracia, el amor y la misericordia, para que la justicia venza a la injusticia. Ese mismo capítulo dice, termina diciendo, no seas vencido por el mal, sino con el bien vence el mal. Dice, porque haciendo esto, ¿qué? Dándole de comer a tu enemigo, dándole de beber, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y es la acción y el poder de la palabra de Dios lo que va a transformar las vidas. Pero es trabajo de la iglesia. Primero tenemos que tener claridad, un enfoque correcto de la visión de Dios. Eso tenemos que escribirla, ¿dónde? En las tablas de nuestro corazón. Para que sea un testimonio vivo y poderoso para aquellos que nos rodean. Dice Proverbios 29:18, sin profecía, en otra versión dice sin visión, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. La versión dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y esto es lo que, de una manera o de otra, en estos tiempos complicados de violencia, de extorsión, de robo, de maldad, de corrupción, Dios quiere que nosotros tengamos una visión. No de la injusticia que está por todos sitios, sino de la justicia de Dios que quiere alumbrar nuestro entendimiento. Para que no nos movamos en la insensatez de los injustos y participar de las acciones injustas, sino que estemos siendo enriquecidos por el conocimiento de la verdad de Dios. Fíjese, el versículo me llamó mucho la atención. Dice, por lo cual la ley es debilitada, la palabra, y el juicio no sale según la verdad. El juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Pero, ¿qué entendemos? El impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Esto nos está diciendo de que el justo no ha resistido la prueba, sino que al ser tocado por el injusto, después ha actuado con injusticia y por eso sale torcida la justicia. Y dentro de este galimatrías, extraño, raro para la mentalidad humana, es que no crecemos, ni maduramos, ni avanzamos espiritualmente, porque miramos y señalamos la injusticia de aquel, pero no estamos viendo la injusticia que hay en nuestro propio corazón. Y es muy complicado. Por eso la orden es, escribe la visión. Que tengas claridad sobre la verdad. Que tengas un enfoque correcto de cómo son las cosas. Para este tiempo, para tu bendición, para tu casa, para tu llamado, para el propósito de Dios para tu vida.
que tengas claridad, que tengas un enfoque correcto. Lo segundo, declárala en tablas. Que tú mismo seas una tabla de testimonio de la justicia de Dios y de la verdad de Dios. Que no esperes a que lo haga otro. Que seamos sensibles a la justicia de Dios y a la verdad de Dios. Y que nosotros mismos seamos esas tablas donde se pueda leer la visión del enfoque correcto de la verdad de Dios. Quiero leer unos versículos en Proverbios, en el capítulo 4. Este versículo es un versículo que ustedes saben que yo menciono mucho, porque es un versículo que en su día a mí me impactó y me comprometió con el Señor. Capítulo 4 de Proverbios, y en el versículo 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Decláralas en tablas. Decláralas en tablas. Yo entiendo, y así el Espíritu Santo me lo reveló, la necesidad de que usted y yo seamos un testimonio abierto. Había costumbres de escribir las palabras de Jehová y las revelaciones proféticas en tablas grabadas, para que en el paso del tiempo eso quedara allí como testimonio de lo que Dios había dicho, de lo que Dios había revelado para beneficio y bendición del pueblo. En este tiempo nosotros también tenemos una responsabilidad. Prediqué hace poco, no podemos ser cristianos teóricos. Hay muchos cristianos que saben mucha teoría y teología, y saben mucho de la palabra, pero no la practican, no la viven. Y dígame, ya estamos actuando de una forma injusta. Por eso Santiago dice que no seamos tan solo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Por eso la orden es que estemos atentos, que no inclinemos nuestro oído a nuestro propio razonamiento, que no apartemos nuestros ojos y la guardemos en el centro de nuestro corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina para todo nuestro cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Lo que Dios ha puesto en ti tiene que estar ahí como un sello y tiene que ser un testimonio para aquellos que te están mirando. Primero, escribe la visión. Segundo, declárala en tabla. Y tercero, para que corra el que la lee. Y esto nos habla de la urgencia. Esto nos habla de activación. Que no podemos estar perdiendo el tiempo con ritualismos religiosos. Que no podemos estar ahí enmarcándonos dentro de formulismo y rutinario. Sino que Dios nos ha dado una visión, nos ha dado un enfoque
poderoso para confrontar la injusticia con la justicia de Dios, para no quedar dañados y actuar nosotros injustamente, sino que se remueva el milagro, mas el justo por la fe vivirá. ¡Aleluya! Porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que tienen fe para preservación. Aleluya. Y vamos en avance. Estamos en un tiempo hermoso y glorioso de Dios, en medio de nuestras injusticias, en medio de nuestros errores, en medio de la resistencia de nuestra mente y nuestro corazón a la verdad de Dios. Él no se cansa de darnos la visión. Él no se cansa de enseñarnos su verdad. Él no se cansa de ponerse a la puerta de nuestro corazón y llamarnos para que tengamos intimidad, un tiempo de comunión, de poder, de gloria con el Dios Todopoderoso, porque Él quiere levantar tu cabeza. Él quiere ungirte con aceite fresco, para que sea luz en medio de tanta injusticia. Y aun cuando las cosas se remueven contra ti, tú permaneces en la justicia divina del Señor, y está la luz de la verdad. Y cuando llega el día de la cosecha, hay un fruto glorioso, porque mi siervo fiel se ha mantenido a pesar de los golpes, a pesar de las guerras, a pesar de las tormentas, pero se ha mantenido en la visión de justicia y de verdad delante de Dios. Grupo de alabanza, por favor. Aleluya. ¿Quién podría levantar la mano y decir: estoy libre de injusticia? Yo no la puedo levantar. Tenemos que reconocer que nuestro corazón se daña frente a situaciones. O usted no se indigna. Bueno, pero pastor, indignarnos no es pecar. Pero cuando uno ya le desea la muerte a alguien, cuando uno ya cae en sentimientos extraños, como decía antes, y eso que todavía lo vemos de lejos, no nos rozó a nosotros, no nos tocó el sufrimiento de ver una injusticia tan grande en un familiar, un hijo, una hija, un tío, un sobrino. Por eso nunca podremos saber cómo vamos a reaccionar en medio de esas pruebas. Pero sí le voy a decir una cosa: la Biblia nos enseña que estemos preparados para mantenernos firmes en medio de las tormentas más crudas, más difíciles y complicadas de la vida, y de las guerras más cruentas, más horribles, más injustas. Dios quiere que asumamos nuestra responsabilidad como la luz del mundo y la sal de la tierra, canales de la justicia de Dios, que no solamente es de labios, sino que son con acciones directas en medio de los conflictos de la vida, cuando toca nuestra propia carne, cuando viene a dañar nuestra economía, cuando viene a dañar la estabilidad del matrimonio, la familia, cosas que vienen para tambalearnos y para tirarnos al suelo. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El Señor está hablando al corazón de su iglesia para enseñarle los valores de la perseverancia y la justicia divina de Dios.
Entender que Dios no necesita nuestra ayuda para poner las cosas en su sitio. Y dice también en Romanos capítulo 12, mía es la venganza, yo pagaré. El que tiene un corazón afectado y se ha levantado con odio y rencor, ya está en el desequilibrio de la injusticia y no está en condiciones de actuar. Por eso tenemos que dejar actuar siempre a Dios, dejarlo en las manos de Dios. Él es especialista en dar a cada uno lo que es suyo y lo que le pertenece, sea bueno o sea malo. Según la siembra, así será también la cosecha. Por mucho que la gente quiera disimular o evitar, no, hermanos, nadie escapa de la cosecha. La Biblia dice que el que siembra tormenta, va a recoger torbellinos. Cuando uno se dispone para andar dañando, el dolor le llegará multiplicado, porque es la ley de la siembra y la cosecha. Siempre que uno siembra algo malo, le viene multiplicado, y siempre que uno siembra algo bueno, le viene multiplicado. La gente no para de quejarse y lamentarse, y incluso echan la culpa a Dios de lo mal que le va en la vida. Pero escuche, Dios es justo y cada uno recoge lo que sembró. Por eso que, teniendo el conocimiento de la verdad de Dios y entendiendo o acercándonos a entender la justicia divina, tan sabio e inteligente por nuestra parte cuando decimos basta, no voy a vivir más cometiendo el error de hacer las cosas bajo mi propia justicia. Cuando Dios le da la visión a Habacuc, le habla del pueblo de los caldeos, dice: este es un pueblo fuerte que viene contra vosotros y viene para haceros daño, y ellos se mueven en su propia justicia. Es terrible cuando caemos en manos de los injustos. Nunca un justo caerá en manos de un injusto si permanece fiel a la justicia de Dios. Que te pueden robar, sí. Que te pueden dañar, sí. Porque estamos expuestos a todo eso. Pero Dios te dará la cosecha de bendición multiplicada. A ti para bien, porque fuiste el extorsionado, el robado, y al otro para mal, porque fue el extorsionador y el que te robó. Simplemente es dejar tiempo a la justicia de Dios.